Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar una torta de chocolate con una miga muy suave y delicada y con un relleno de coco cremoso. Es una combinación deliciosa. Te voy a dejar por acá arriba otra receta para ver luego de este video, la torta noix italiana, que está buenísima. Para comenzar vamos a hacer el relleno. En un bol volcamos 200 gramos de queso crema, 30 gramos de azúcar y 40 gramos de coco rallado. Mezclamos bien hasta que nos quede homogéneo y reservamos. Por otro lado, para la torta de chocolate comenzamos tamizando los secos, 250 gramos de harina 4 ceros, 30 gramos de cacao amargo y 10 gramos de polvo para hornear, que son 2 cucharaditas. Dejamos por un momento y vamos a volcar en otro bol 150 gramos de manteca a temperatura ambiente y 140 gramos de azúcar. Batimos hasta cremar. Y una vez así le vamos a ir agregando 3 yemas de a una y batiendo bien luego de cada incorporación. Las claras las vamos a utilizar después. Y ahora vamos a ir agregando los secos, intercalándolos con 150 mililitros de leche. Primero ponemos un cuarto más o menos de los secos, luego la mitad de la leche, después otro cuarto de secos, lo que nos queda de leche y por último el cuarto que nos quedó de secos. Una vez todo homogéneo, apartamos por un momento y vamos a batir las 3 claras que nos quedaron a punto de nieve. Una vez las tengamos así, vamos a incorporarla en 3 veces a la mezcla de chocolate. Lo vamos a hacer con una espátula y con movimientos envolventes. Fíjense, así nos va a quedar la textura. Lo primero que vamos a hacer es volcar la mitad de esta mezcla en un molde de 20 centímetros, enmantecado y enharinado o con papel manteca. Luego vamos a poner toda la mezcla que hicimos de coco, intentando repartir por toda la superficie. Por último, la otra mitad que nos quedó de la masa de chocolate. Distribuimos bien y ahora sí, a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados de 40 a 45 minutos. Si al hundir un palillo sale seco, está lista. Dejamos enfriar sobre una rejilla y para terminar espolvoreamos con azúcar impalpable. A disfrutar de esta deliciosura. La verdad es que queda buenísima, el bizcocho súper suavecito, con la crema de coco, son 2 sabores que quedan espectaculares juntos. Y te pido por favor que me dejes un me gusta y un comentario, que eso me ayuda muchísimo a crecer. Te mando un abrazo grandísimo, espero que tengas un día súper sweet y nos vemos en la próxima.